Cada uno de ustedes, hermanos, vamos a nuestras Biblias, al libro de Esdras. Libro de Esdras, capítulo 1, versículos 1 al 4. Esdras, capítulo 1, versículos 1 al 4. Dice la palabra del Señor de la siguiente manera, Esdras capítulo 1, versículos 1 al 4. En el primer año de Ciro, rey de Persia, para que se cumpliese la palabra de Jehová por boca de Jeremías, despertó Jehová el espíritu de Ciro, rey de Persia, el cual hizo pregonar de palabra y también por escrito por todo su reino, diciendo: Así ha dicho Ciro, rey de Persia: Jehová, el Dios de los cielos, me ha dado todos los reinos de la tierra y me ha mandado que le edifique casa en Jerusalén, que está en Judá. Quien haya entre vosotros de su pueblo, sea Dios con él y suba a Jerusalén, que está en Judá, y edifique la casa a Jehová, Dios de Israel. Él es el Dios, la cual está en Jerusalén. Y a todo el que haya quedado en cualquier lugar donde more, ayúdenle los hombres de su lugar con plata, oro, bienes y ganados, además de ofrendas voluntarias para la casa de Dios, la cual está en Jerusalén. El tema que vamos a estar considerando se titula: Dios cumple, Dios siempre cumple sus propósitos. Dado que muchos de nosotros probablemente no estamos familiarizados con este libro, creo que debo invertir algo de tiempo en el trasfondo para establecer el contexto y sentar las bases para los próximos sermones. Esdras, que se encuentra en el Antiguo Testamento, se considera un libro histórico. Eso significa que registra historia del pueblo de Israel. En lo que respecta a las líneas de tiempo, continúa donde termina el segundo libro de Crónicas. Se prefiere fechas, ¿verdad? Para algunos que establecen algunas fechas. Los hechos de Esdras tienen lugar entre los siglos V y VI antes de Cristo. Los eventos registrados en el libro de Esther también ocurren durante este periodo de tiempo, al igual que los escritos proféticos de Ageo y de Zacarías. Es decir, Esther, Ageo y Zacarías son contemporáneos del libro de Esdras. En este tiempo, hermanos, estamos considerando un tiempo bastante precario para la nación de Israel. Después de 70 años de cautiverio, a los judíos se les permite regresar a su tierra. A menudo esto se llama el segundo éxodo. El primer éxodo sería cuando salieron de Egipto. El segundo éxodo es cuando el pueblo sale de Babilonia. En el año 586 antes de Cristo, los babilonios, al mando de Nabucodonosor, invadieron Jerusalén. Destruyeron la ciudad, incluido el templo construido por Salomón, y llevaron a los judíos, es decir, al reino del sur, de regreso a Babilonia. Eventualmente, Babilonia fue derrocada por el imperio persa bajo el gobierno de Ciro el Grande en el año 539 antes de Cristo. En el año 538 antes de Cristo, es decir, solo un año después, este líder mundial predominante permitió que los judíos regresaran a Israel. La primera ola que regresa a Jerusalén, que constaba de casi 50,000 judíos, regresó bajo el liderazgo de Zorobabel para reconstruir el templo. Usted lo puede recordar haciendo memoria
de las predicaciones que estuvimos presentando sobre Ageo. Ese relato está registrado precisamente en los capítulos 1 al 6 de Esdras, que es lo que tenemos aquí. La segunda ola, mucho más pequeña en número, alrededor de unos 1,700 judíos aproximadamente, regresó bajo el liderazgo de Esdras para reconstruir la condición espiritual del pueblo. Ese relato está registrado en los capítulos 7 al 10 de Esdras. Una tercera ola de judíos regresó bajo el liderazgo de Nehemías para reconstruir los muros alrededor de la ciudad. Ese relato lo encontramos registrado obviamente en el libro de Nehemías. Si bien no se le identifica específicamente como tal, la tradición ha atribuido la autoría de este libro a Esdras. Su nombre significa ayuda. Era un hombre piadoso marcado por una vida de integridad moral. Amaba la palabra de Dios y estaba afligido por causa del pecado. Basado en su fuerte confianza en el Señor, Dios lo usó para rejuvenecer la vida espiritual del pueblo de Israel. Una vez teniendo en mente estos datos, quiero estar predicando de este libro porque estoy convencido que hoy más que nunca necesitamos llevar a cabo una reconstrucción espiritual y también como iglesia. Vamos a considerar algunos principios espirituales que son pertinentes precisamente para cuando se está llevando a cabo una reconstrucción, una renovación espiritual, una reconstrucción como iglesia, una reconstrucción como pueblo de Dios. Pero mientras hacemos esto, debemos tener algunos principios fundamentales en nuestra mente, y el primero de ellos es que Dios siempre cumple sus propósitos. ¿Por qué Dios cumple siempre sus propósitos? Bueno, porque Él siempre obra conforme es su deseo. Dios siempre actúa conforme es su deseo y no conforme a la voluntad humana. Eso hay que tenerlo presente. Debemos entender una regla clara establecida a lo largo de las Escrituras. Nuestro Dios no está para cumplir los caprichos del deseo humano. No se siente frustrado por fuerzas contrarias, ni depende de la ayuda externa de nadie. El apóstol Pablo en Efesios capítulo 1 en el versículo 11 declaró que Dios hace todas las cosas según el designio de su voluntad. ¿Qué es lo que motiva a Dios a hacer las cosas que hace? ¿Y por qué las hace como las hace? Bueno, dice Pablo que Él hace todo según el designio de su voluntad. Él no es motivado por el deseo humano, o por las fuerzas contrarias a su voluntad, o por la fuerza que hay en la tierra, sino conforme al designio, a los propósitos de su voluntad. En Isaías capítulo 46, en el versículo 10, Dios dice que Él anuncia lo por venir desde el principio y desde la antigüedad, lo que aún no era hecho. Que digo, mi consejo permanecerá y haré todo lo que quiero. Es decir, que Dios siempre está planeando, y cuando está planeando dice, yo voy a hacer exactamente lo que quiero, lo que deseo. El mismo Job, en el capítulo 42, en el versículo 2, y voy a leer de la Nueva Versión Internacional, reconoció esta característica en Dios cuando dijo, yo sé bien que tú lo puedes todo, que no es posible frustrar ninguno de tus planes. No hay manera de que el hombre pueda cambiar los planes de Dios. No hay manera de que los ángeles puedan cambiar el plan de Dios. No hay manera que ni el mismo diablo puede cambiar los planes de Dios.
Él siempre cumple sus propósitos porque Él siempre hace conforme a su voluntad y no conforme a los deseos de nadie. Él obra, incluso hermanos, aunque el panorama, aunque la esfera parezca contraria o parezca imposible. Aquí están los judíos, por ejemplo. Aquí tenemos a los judíos, han pasado décadas desde que fueron conducidos a Babilonia. Ahora fíjese bien en esto. Vamos a estar ahí con ellos en Babilonia. La segunda y la tercera generación ahora existen en la tierra extranjera. El templo anterior fue destruido y las nuevas generaciones se están familiarizando cada vez más con su herencia espiritual. Es decir, cada vez se van acostumbrando más y más a la cultura babilónica. Cada vez más las filosofías de Babilonia están en su corazón. Se están acostumbrando a vivir ahí. Se están acostumbrando a trabajar ahí. Se están acostumbrando a estar ahí. Están esclavizados a una nación pagana con muy pocos recursos para llamarlos propios. Todo lo que tienen, lo tienen porque así lo quiere el imperio. Pero ahí están contentos y satisfechos. ¿Cuáles son entonces las posibilidades de que estas personas alguna vez regresen a su tierra y reconstruyan el templo? Ante esas circunstancias, ¿cuáles son las posibilidades? Si usted estuviera ahí en Babilonia, usted ya es una persona de edad, usted tiene quizás 70 años, 80 años, y sus hijos o sus descendientes pues ya están más familiarizados con Babilonia, con la cultura, con todo lo que pasa ahí, con el futuro que pasa ahí, y además no tienen la fuerza política ni la fuerza militar como para pretender regresar por sus propios medios a Israel. Entonces, ¿cuáles son las posibilidades de que pueda regresar? Incluso si Dios tuviera el deseo, ¿cómo podría lograrlo? Mis hermanos, cuando observo nuestra situación, yo también me hago las mismas preguntas. Cuando yo medito en nuestra condición como iglesia, cuando yo medito en nuestra condición, incluso de manera individual con cada uno de ustedes, me hago esas preguntas. ¿Cómo podremos lograr la misión que tenemos como iglesia? Ya han pasado años que queremos hacerlo. Ya han pasado años que pretendemos hacerlo. Ya han pasado años, hermanos, y como que pareciera que la cosa va hacia atrás. Como que avanzamos 3 pasos hacia adelante, nos contentamos, pero luego damos 2 pasos hacia atrás. Avanzamos otros 3 pasos y desgraciadamente avanzamos otros 2 para atrás. Es decir, que sí avanzamos, pero no como deberíamos estar avanzando. Ahora mismo, por ejemplo, vemos un retroceso, ¿verdad?, en la alabanza. Un retroceso grande. Habíamos avanzado mucho. Yo lamento ver ahora a los varones parados aquí enfrente con sus manos puestas aquí en el cuerpo dirigiendo cantos. Ya no quieren dirigir cantos. Y cada quien cantando como bien le parezca. Es un completo desastre. Vamos a retroceder. Las clases bíblicas necesitamos también más carne, no menos carne. Necesitamos madurar, crecer, avanzar. En nuestro estudio personal en los hogares necesitamos crecer, avanzar, no retroceder. Y pareciera como si nos estuviéramos haciendo más ignorantes de la voluntad de Dios. En lugar de crecer, en lugar de que nuestro crecimiento sea patente a todas las personas, a todo el mundo, vamos hacia atrás. Y yo me hago esas mismas preguntas como los hebreos aquí en Babilonia. ¿Cómo podrán lograr volver a su tierra y reconstruir una nación?
En el versículo 1 del capítulo 1 de Esdras dice: en el primer año de Ciro, rey de Persia, para que se cumpliese la palabra de Jehová por boca de Jeremías, despertó Jehová el espíritu de Ciro, rey de Persia. Esto es muy interesante. Si los judíos iban a hacer algo, hermanos, si los judíos iban a lograr una construcción, ellos no iban a ir a ninguna parte a menos que Ciro les diera luz verde, porque él era el emperador. Él era el que gobernaba sobre todo. Él era el que tenía el control de sus vidas. Entonces dice la Biblia que Dios despertó su espíritu. Dios obró en el corazón de este hombre pagano. Dios trabajó en el alma de esta persona pagana, de esta persona gentil. Probablemente Dios estuvo trabajando en el corazón de este hombre a través del profeta Daniel, porque Daniel, recuerde usted, era el ministro de la corte. Estaba cercano ahí al emperador, al rey, estaba cerca siempre. Probablemente sus consejos, su palabra estaba influyendo en el corazón de este hombre, y entonces Dios despertó su espíritu y lo hizo ¿para qué? Para conceder favor a los israelitas. Miren, hermanos, ¿quién se imaginaría que los judíos iban a obtener el favor de un rey gentil para que pudieran restaurar su nación? ¿Quién se imaginaría eso? Nadie. Nadie apostaría por eso. Nadie hubiera dicho: espérense un momento, va a venir otro rey gentil, otro rey pagano a conquistar Babilonia, y entonces ese rey va a ser bueno con ustedes. Y así pasó. Este rey muestra favor para con el pueblo. En el versículo 2 dice la Biblia, fíjese lo que dice este hombre. Este no es un judío, hermanos, ojo, este es un hombre gentil, es un emperador gentil pagano. Así ha dicho Ciro, rey de Persia. Mire lo que dice, vean lo que sale de su corazón. Jehová, el Dios de los cielos, me ha dado todos los reinos de la tierra. Mire lo que dice. Él está reconociendo a Dios como el fundamento de su éxito. Estamos hablando de un rey pagano, gentil. Jehová, el Dios de los cielos, me ha dado todos los reinos de la tierra y me ha mandado que le edifique casa en Jerusalén, que está en Judá. Este es el dicho, hermanos, ténganlo presente, de un rey gentil que habita en una tierra pagana. Este fue el que derrotó a los babilonios en el 539 a.C. y en el 538, apenas en su primer año de reinado, no al tercer año, no al cuarto, no al quinto, sino al primer año de su reinado, emite un decreto para que los judíos regresen a su patria para comenzar la reconstrucción del templo. ¿Quién imaginaría eso? Dios cumple con sus propósitos aunque el panorama parezca imposible. Aunque el panorama sea contrario, Él siempre va a cumplir con su plan. Ahora, usted dice, hermano, ¿entonces era el plan de Dios que Ciro hiciera esto? Sí, exactamente, hermanos. Si ustedes leen, sin perder Esdras, si ustedes leen allá en Jeremías, capítulo 29, en el versículo 14, Dios esto ya lo había anunciado. Dice Jeremías, capítulo 29, en el versículo 14. Y seré hallado por vosotros, dice Jehová, y haré volver, fíjese bien, vuestra cautividad, y os reuniré de todas las naciones y de todos los lugares a donde os arroje, dice Jehová, y os haré volver al lugar de donde os hice llevar. En otras palabras, Dios los llevó cautivos como castigo por sus pecados a Babilonia. Pero dice Dios, yo mismo los voy a hacer volver. Ahora aquí habla en términos muy generales, ¿verdad? Muy generales. Pero ahora muévanse a Isaías.
Isaías capítulo 44 en el versículo 28. Aproximadamente 200 años antes del nacimiento de Ciro, Isaías profetizó lo que iba a ocurrir y dio el nombre. Mire, una de las razones por la cual yo creo en los profetas de la Biblia es porque los profetas, con cientos de años de antelación, no solamente anuncian que algo va a ocurrir, sino que lo dicen con lujo de detalles. Isaías nos va a decir incluso el nombre. Mire lo que dice: 200 años del nacimiento de Ciro. 200 años antes. Dice de Ciro, ahí está el nombre. Ciro es mi pastor y cumplirá todo lo que yo quiero, al decir a Jerusalén: serás edificada, y al templo serás fundado. Isaías 44, 28. ¿Quién va a hacer eso? ¿Quién va a hacer posible eso? 200 años antes del nacimiento de Ciro, Isaías ya está anunciando lo que ese hombre iba a hacer. Va a reconstruir Jerusalén. Va a hacer posible la reconstrucción del templo. Entonces es probable que cuando Esdras registra esto aquí en su libro, él esté haciendo referencia precisamente a lo que dice Jeremías, a lo que dice Isaías. Pero es muy importante que en Esdras capítulo 1, en el versículo 1, dice que esto es ¿para qué, hermanos? Dice: en el primer año de Ciro, rey de Persia. ¿Para qué? Para que se cumpliese la palabra de Jehová por boca de Jeremías. Ya se había anunciado esto. Y Esdras lo tiene bien presente. Dice: esto es para que se cumpla. Esto que va a ocurrir es para que se cumpla el plan de Dios. En Isaías capítulo 55, en el versículo 11, Isaías 55, 11, Dios declara lo siguiente. Isaías 55, 11. Así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que la envíe. En otras palabras, el plan de Dios, los propósitos de Dios siempre se cumplen, aunque el panorama sea contrario. Los judíos podían ver que todo era un rotundo desastre. Fueron llevados cautivos por Babilonia, después ahora están bajo la cautividad de Ciro, bajo los persas, y todo es un completo desastre porque ellos no tienen poder político, ellos no tienen poder militar, ellos no tienen poder económico. En otras palabras, con sus propias fuerzas ellos no pueden reconstruir Jerusalén. Pero Dios había anunciado de antemano su propósito. Van a volver y van a reconstruir. Van a volver y van a levantar el templo. Y Ciro lo va a hacer posible. Y efectivamente, cuando llegamos a Esdras, él dice: para que se cumpla la palabra del Señor. Ahora, Dios cumple sus propósitos a pesar de la indiferencia de los hombres. En el versículo 3 de Esdras, capítulo 1, Ciro hace esta proclamación que a mí me llamó la atención. Me llamó la atención lo que él dice. Fíjese. Quien haya entre vosotros, fíjese lo que dice, esto es muy interesante. Quien haya entre vosotros de su pueblo, sea Dios con él. Y suba a Jerusalén, que está en Judá, y edifique la casa a Jehová, Dios de Israel. Él es el Dios, la cual está en Jerusalén. ¿Qué significa esto? Sobre todo las primeras 3, 4 palabras que dice Ciro. Significa que no todos querían hacer la voluntad de Dios. Dios le ordenó a Ciro que permitiera que la gente regresara. Sin embargo, Ciro no ordenó al pueblo que se fuera. O sea, Ciro no está diciendo: a ver, todos los judíos váyanse a su tierra.
No. Ni siquiera les dice, a ver, van a hacer esto, les voy a dar una orden. Van a hacer esto y organícense así. No, no, tampoco. Dice, quien haya entre vosotros. Si alguien quiere. Ciro les concede el permiso, pero no les da la orden. En otras palabras, al pueblo se le dio la opción de participar en la obra del Señor o permanecer en Babilonia. No hay una orden para el pueblo. Hay una orden para Ciro, pero Ciro no da una orden al pueblo, sino que él da la opción, él permite que se haga algo. ¿Por qué pasa esto? Bueno, porque habían pasado décadas y los judíos comenzaban a adaptarse a su entorno. Se pusieron cómodos, se adaptaron a la nueva cultura. ¿Quién querría ir a Jerusalén? Si aquí ya tenemos todo, ya tenemos trabajo, tenemos comida. Acuérdense, una cosa que tienen los judíos es que no les gusta batallar. Siempre batallan más, pero a ellos no les gusta. ¿Usted recuerda cuando salieron de Egipto? Que andaban acá en el desierto y ¿de qué se quejaban? Allá en Egipto teníamos las cebollas, los caldos y no nos faltaba. Estaban llorando, querían regresar incluso a volver a ser esclavos en Egipto. ¿Por qué? Porque había que comer. Acá ya se habían hartado de las codornices. En libertad, comían en completa libertad. Podían levantarse en la mañana siendo libres y a comer codornices, carnita, maná. Hermanos, pan, no de una panadería, sino pan del cielo mismo. Pero se hartaron y dijeron, vámonos a Egipto a probar los caldos y las cebollas y todo. Es decir, estamos dispuestos a ser esclavos otra vez. Pero ya estamos hartos de esto. Bueno, ahora están en Babilonia y no están como en Egipto. No es el mismo imperio. No son las mismas condiciones. Entonces algunos de ellos no quieren ir a Jerusalén. No quieren moverse, hermanos. ¿Quién quiere dejar su casa, su trabajo y irse caminando lejos, echarse una caminadota lejos a Jerusalén, que es que a reconstruir? Entonces muchos no querían. Y aquí hay una pregunta para nosotros. ¿Quiénes quieren participar en la obra de Dios? ¿Estamos ansiosos por ser usados por el Dios viviente para que sus propósitos eternos sean cumplidos sobre la tierra? ¿O queremos mantenernos al margen y ver pasar el desfile mientras otros disfrutan de la bendición de ser parte de la obra de Dios? ¿Qué queremos hacer? ¿Qué queremos? Nada ha cambiado. Los proyectos de construcción siempre son sinónimos de sacrificios. Usted lo sabe muy bien. Si usted quiere construir un cuartito extra ahí donde vive, tiene que hacer sacrificios. Dice, vamos a construir un cuartito, pero para eso hay que dejar esto y vamos a recortar gastos aquí, vamos a hacer esto otro. O vamos a estar durante un año ahorrando dinero y cuidando bien el dinero, haciendo sacrificios para poder construir ese cuarto. Siempre una construcción implica sacrificios, a menos de que les sobre, ¿verdad? Hay gente que les sobra dinero y pues ellos fácil dicen, no, pues constrúyeme ahí 3 cuartos, no 1, 3. Pero cuando no se tienen los recursos, tienen que hacer sacrificios. Y cuando Dios dispone la obra, Él levanta a los obreros y como vemos aquí muchas veces y lamentablemente es una minoría. Siempre en los trabajos de construcción de Dios, siempre es una minoría. Siempre. Siempre usted vea por toda la Biblia, incluso en los tiempos de Cristo, cuando Él quería que se predicara el evangelio a todas las naciones, ¿qué dijo? Rogad para que Dios envíe ¿qué? Obreros a su mies. ¿Por qué? Porque nomás eran 12. Una minoría.
unos poquitos. Siempre en los trabajos de construcción, siempre es una minoría. Dios dispone, Dios dice, vengan, hay que hacer esta obra, pero siempre es una minoría. Pero aunque sea una minoría, ellos son fieles y desean apoyar, desean participar en la obra de Dios, y esa minoría siempre será suficiente. Ahora, uno podría decir, bueno, hermano, es que los judíos pues no querían participar porque pues decían, no tenemos dinero para hacer ese trabajo. Imagínense construir un templo. Y luego ellos tenían el templo de Salomón aquí en su cabeza. Aquel templo glorioso de Salomón. Decían, ¿con qué vamos a reconstruir si no tenemos dinero, no tenemos madera, no tenemos piedra, no tenemos lo suficiente para hacer ese trabajo? Pero Dios siempre provee lo que se necesita. Ya leímos que Dios obró en el corazón del rey para permitir que el pueblo regrese. Pero el rey no solamente concedió esa libertad, sino que además apoyó generosamente la obra con valiosos recursos. Mire lo que dice el versículo 7. Mire lo que dice ahí. Dice el versículo 7 al 11. Y el rey Ciro sacó los utensilios de la casa de Jehová, que Nabucodonosor había sacado de Jerusalén, y los había puesto en la casa de sus dioses. Los sacó pues Ciro, rey de Persia, por mano de Mitriadates, tesorero, el cual los dio por cuenta a Sesbazar, príncipe de Judá. Y esta es la cuenta de ellos: 30 tazones de oro, 1000 tazones de plata, 29 cuchillos, 30 tazas de oro, otras 410 tazas de plata y otros 1000 utensilios. Todos los utensilios de oro y de plata eran 5400. Todos los hizo llevar Sesbazar con los que subieron del cautiverio de Babilonia a Jerusalén. Iban a reconstruir el templo y al menos ahora ya tienen el inmobiliario del templo. Lo más caro, lo más costoso. Ahí está. Los bienes que el rey de Babilonia confiscó a los judíos, el rey de Persia los devolvió. ¿Cómo se sintieron cuando esta pequeña minoría ya no era Ciro, ahora era Darío, el cuarto rey de Persia? La buena voluntad que Ciro tuvo hacia los israelitas fue apoyada también por Darío. Fíjese en el capítulo 6, en el versículo 4, de aquí de Esdras. Capítulo 6, en el versículo 4, dice ahí la escritura: y 3 hileras de piedras grandes y una de madera nueva, y que el gasto sea pagado por el tesoro del rey. Fíjese, Darío dice que se les conceda piedra, que se les conceda madera nueva, y además dice, todos los gastos van a ser pagados por la tesorería del rey. El versículo 8 dice: y por mí es dada orden de lo que habéis de hacer con esos ancianos de los judíos para reedificar esa casa de Dios, que de la hacienda del rey, que tiene del tributo del otro lado del río, sean dados puntualmente a esos varones los gastos, para que no se cese con la obra. Ciro fue generoso. Ciro dijo, vayan a reconstruir, y aquí están los utensilios del templo. Y ahora Darío dice, ahí hay piedra, ahí hay madera nueva, y todos los gastos corren por mi cuenta. Pero eso fue lo que hizo el cuarto rey. El sexto rey hizo algo más. El sexto rey de Persia continuó con el apoyo a los judíos. Capítulo 7, versículo 21 de Esdras. Dice el capítulo 7 en el versículo 21: y por mí, Artajerjes rey, es dada orden a todos los tesoreros que están al otro lado del río, que todo lo que os
pida el sacerdote Esdras, escriba de la ley del Dios del cielo, se le conceda prontamente. Artajerjes dijo, todo lo que necesiten, todo lo que este Esdras les pida, hay que concedérselo. Mis hermanos, Artajerjes prácticamente les está dando un cheque en blanco. Imagínense como ahora que estaba arreglando el baño, a mí no me dijeron, nomás gástese 100 pesos. Yo dije, no, pues a darle, va. Así que compré lo mejor para que el baño funcione. No importa, no reparé en gastos. Y luego además la hermana Marcela nos hizo unos burros bien buenos. Entonces acá, Artajerjes dice, lo que Esdras necesite, lo que él escriba, lo que él les diga, puntualmente se lo concede. Mis hermanos, Dios cumple sus propósitos. Dios espera, sin embargo, que los suyos pongan de su parte también. Es decir, Dios ya despertó el corazón de Ciro, trabajó en el corazón de Darío, de Artajerjes, de los reyes de Persia, y ellos incluso pusieron lo necesario, el dinero, lo que se gasta. Pero ¿qué espera Dios de los judíos? Bueno, Esdras reconoció la mano de Dios en todo esto. Los judíos salieron del cautiverio, regresaron para reconstruir su patria y lo hacían estando económicamente a la merced de Persia. Dios les proporcionó apoyo externo, pero ahora quiero mostrarles que Dios todavía esperaba que ellos, a pesar de su situación financiera, contribuyeran también con la obra de Dios. Es decir, Dios no dice, miren, como los reyes de Persia están muy generosos, ustedes no gasten ni un centavo. Si el rey les da la mano, ustedes agárrense del pie. No, Dios no les dice eso. Dios les dice que ellos también tienen que contribuir. Y les dice que todos deben aportar diferentes cantidades, distintas cantidades, pero todos tienen que apoyar el trabajo de reconstrucción. Mis hermanos, desde el principio las expectativas de Dios en esa área las vemos en Esdras capítulo 1 en el versículo 4. Fíjese lo que dice el versículo 4. Esdras 1:4. Y a todo el que haya quedado en cualquier lugar donde more, ayúdenle los hombres de su lugar ¿con qué? Con plata, oro, bienes y ganados, además de ofrendas voluntarias para la casa de Dios, la cual está en Jerusalén. Es decir, que aunque se queden en Babilonia y no quieran ir a trabajar en mano de obra, y si ustedes tienen que contribuir con plata, con oro, con ganado o con ofrendas para el templo, pero tienen que contribuir. Cada persona debía participar. ¿Qué hizo el pueblo en respuesta? Versículo 6. Y todos los que estaban en sus alrededores les ayudaron con plata y oro, con bienes y ganado y con cosas preciosas, además de todo lo que se les ofreció voluntariamente. Específicamente en los versículos 68 al 69 del capítulo 2, ahí está la lista de todas las cosas con las que ellos contribuyeron. Dice la Biblia que algunos de los jefes de casas paternas, cuando vinieron a la casa de Jehová que estaba en Jerusalén, hicieron ofrendas voluntarias para la casa de Dios, para reedificarla en su sitio. Según sus fuerzas dieron al tesoro de la obra 61,000 dracmas de oro, 5,000 libras de plata y 100 túnicas sacerdotales. Es decir, todos respondieron contribuyendo. Los proyectos, mis hermanos, fíjense bien en esto. Los proyectos de construcción no son baratos. Yo no sé si ustedes en su casa han querido construir un cuartito extra o un bañito.
y cuando le hacen el presupuesto se desanima. Usted le habla al albañil, le habla al plomero, y entonces, a ver, quiero construir un bañito aquí, y entonces viene y le hace el presupuesto. Oh, pues van a ser 30 tantos mil pesos. Dice usted, ay Dios. No, pues mejor nos seguimos bañando ahí con el bote. A botezazo. Porque son caros. Los trabajos de reconstrucción no son baratos. Son caros. Y al igual para nosotros hoy en día, la obra que tenemos como iglesia no es barata, hermanos. No es barata. Alguien piensa, no se gasta. No, ¿cómo que no? Sí se gasta. Se gasta tiempo y dinero. Hay que invertir dinero y hay que invertir tiempo. Dice en el versículo 7 de Esdras, capítulo 3. Y dieron dinero ¿a quién? Esdras 3:7. A los albañiles y carpinteros, y asimismo comida, bebida y aceite a los sidonios y tirios. ¿Para qué? Para que trajesen madera de cedro desde el Líbano por mar a Jope, conforme a la voluntad de Ciro, rey de Persia, acerca de esto. ¿Ve cómo tuvieron que pagar? Tuvieron que pagar. Mis hermanos, yo no puedo encontrar un solo proyecto de construcción en toda la Biblia donde Dios milagrosamente hizo todo el trabajo. Nada más, él solito. Como que él dijera, a ver, vamos a construir un arca, y entonces Dios la construyó. Se acostó Noé en la noche y despertó y estaba el arca ahí. Y Dios puso a trabajar a todos los ángeles. Bajaron muchos ángeles sobre la tierra, cortaron árboles y construyeron todo. ¿Ustedes creen que Dios podría hacer eso? ¿Creen que Dios podría hacer eso? Es más, ¿creen ustedes que Dios podría construir el arca sin la ayuda de los ángeles? Nada más solamente con su palabra diciendo que sea el arca. Sin duda que sí. Porque Dios hizo el universo. Dios hizo todo el universo hermoso, exacto y precioso, nada más con su palabra. Dijo, sea la luz, y fue la luz. Dijo, produzca la tierra hierba verde, y la tierra produjo. Y hay animales, y haya esto y lo otro, y las estrellas, todo. Él es un excelente ingeniero, constructor. Y lo puede hacer con su palabra, y por recursos no se detiene. Sin embargo, cuando Dios dijo, necesito que exista un arca, le dijo a un hombre, hazte un arca de madera. Y entonces Noé comenzó a trabajar, a invertir tiempo y dinero. ¿No es así? ¿No es verdad? Por eso les puedo decir que, con excepción de la creación, yo no encuentro en toda la Biblia algún proyecto de construcción que Dios haya mandado donde Él solito haya trabajado. Después de Génesis, cuando Él terminó con el trabajo de la creación, desde la construcción del arca hasta la construcción del templo, Dios ayudó, sí, mucho. Pero llamó a su pueblo para que hicieran el trabajo y los sacrificios necesarios para cumplir con esa obra. ¿Ustedes creen que Noé no tuvo que hacer sacrificios para construir el arca? ¿Ustedes creen que los judíos no tuvieron que hacer sacrificios para construir el templo? ¿Para construir la ciudad? ¿Para cumplir con las obras que Dios les había pedido? Claro que sí. Ellos tuvieron que hacer los sacrificios. Él tiene buenas razones para eso. Dios tiene razones para eso. Y creo que todas ellas están envueltas en las bendiciones que Él quiere darnos. Además del apoyo financiero, Dios proporcionó los artesanos necesarios, los líderes espirituales necesarios. Todo lo que era necesario, Dios siempre estuvo ahí viendo por la obra. Dice en el capítulo 6 de Esdras, versículos 14 al 15. Y los ancianos de los judíos edificaban y prosperaban,
conforme a la profecía del profeta Ageo y de Zacarías, hijo de Ido. Edificaron pues y terminaron por orden del Dios de Israel y por mandato de Ciro, de Darío y de Artajerjes, rey de Persia. Esta casa fue terminada al tercer día del mes de Adar, que era el 6º año del reinado del rey Darío. Y Esdras dice aquí en este punto, en el versículo 16: entonces los hijos de Israel, los sacerdotes, los levitas y los demás que habían venido de la cautividad, hicieron la dedicación de esta casa de Dios con gozo. Mis hermanos, la casa fue construida, terminaron con gozo. La pregunta es esta: ¿cumplió Dios con su propósito? Dios cumplió con su propósito. Él elaboró un plan y el plan se cumplió. Van a ser llevados cautivos, los voy a hacer volver. Ciro va a levantar la casa. ¿Y qué vemos ahí en Esdras capítulo 6, versículo 16? Dedicaron la casa de Dios con gozo. Para el gozo de su pueblo, Dios cumplió su propósito. Sus propósitos siempre se cumplen. Mis hermanos, los antiguos o los santos del Antiguo Testamento tenían una ventaja sobre nosotros. Ellos escuchaban directamente a Dios a través de un profeta. Ageo, Zacarías. Hoy Dios nos habla de manera diferente, pero Dios nos habla todavía. Dios nos habla de manera diferente, pero Dios nos habla todavía. No va a venir un profeta aquí a decirnos lo que tenemos que hacer. Tampoco yo voy a adjudicarme el papel de profeta, como por ahí algunos hermanos que predican y dicen, soy profeta. Dice, ¿por qué? Porque predico. No. No sea barato, no abarate la profecía. No abarate la profecía, no la abarate, porque los profetas no eran predicadores nada más. Entonces no hay que abaratar la profecía, no es de que, ¿qué quiere decir profeta? ¿Qué quiere decir profetizar? Hablar en lugar de Dios. Como yo hablo en lugar de Dios con la Biblia, yo soy profeta. No sea barato. No sea simple. No se compare con Isaías, Jeremías, Ageo y aquellos grandes profetas. Así que yo no voy a adjudicarme el papel de profeta y decir yo soy profeta, hermano, y Dios les habla ahora a través de mí. No, Él nos habla a todos. Él nos habla a todos a través de su palabra. Y a través de este hombre de Dios, a través de Esdras, nos está diciendo algo. Su deseo está revelado en las Escrituras. ¿Cuál es el deseo de Dios? El deseo de Dios es que nosotros, su pueblo, hagamos su obra sobre la tierra. ¿Quién quiere participar? ¿Ustedes creen que Dios nos va a dejar solos? ¿Ustedes creen que Dios no va a proveer los recursos que necesitemos? ¿Creen eso, hermanos? ¿Creen, no vamos a poder? Pues somos muy pocos. Fuéramos 100, fuéramos 200, pues todavía. No vamos a poder. Los judíos pensaban lo mismo. No vamos a poder. Somos esclavos en una tierra extranjera. No tenemos ni en qué caernos muertos. Y sin embargo, mire, reconstruyeron el templo. Entonces, lo que necesitamos es creer a Dios. Él cumple sus propósitos. Y si Él ha dicho que se vaya y se predique el evangelio a toda criatura para que su templo sea construido, para que su iglesia sea construida,
entonces eso tiene que suceder. ¿Vamos a participar o no vamos a participar? ¿Nos vamos a quedar en Babilonia, cautivos? Porque estamos contentos, tranquilos. Bueno, hermano, ¿para qué nos complicamos la vida, hombre? Pues nada más vamos a congregarnos ahí a cantar. ¿Para qué nos complicamos? Viera qué iglesia tan a gusto seríamos donde nada más viniéramos a sentarnos a cantar. Qué suave, ¿no? Hay iglesias que así están, hermanos. Han pasado décadas ahí sentadillos. Empezaron bien jovencitos los hermanos. Hay fotografías donde se ven bien jovencitos y ahora ya son un montón de viejitos ahí que ya ni cantar pueden. Y en algunos años, esa iglesia va a dejar de ser, porque ya están viejitos, ya andan con bastoncitos, ya andan con oxígeno, ya sus familiares se los llevan o los meten a un asilo, y con el tiempo esa iglesia va a dejar de existir. Y así hay muchas iglesias que están cerrando ahora mismo están cerrando iglesias porque los miembros no quisieron participar en el plan de Dios. ¿Ustedes quieren? Bueno, yo quiero. ¿Sabe por qué? Porque Dios cumple siempre con sus propósitos. Por eso yo quiero. Porque si faltan recursos, Él los va a proveer. Si faltan medios, Él los va a proveer. Si nos faltan permisos, Él los va a proveer. Lo que falte, Dios lo va a proveer. Pero nosotros tenemos que participar en su obra. Puestos de pie. Hay una iglesia preciosa que la Biblia describe así. Estimado oyente, ¿desea conocer más de la palabra de Dios? La Iglesia de Cristo en la Colonia Constituyentes le invita a sus actividades los domingos a las 10 de la mañana. Estamos ubicados en la calle Juan J. Méndez, número 7744 de la Colonia Constituyentes. En internet nos puede localizar en www.iglesiadecristoenjuarez.com. iglesiadecristoenjuarez.com. Estaremos esperando noticias suyas. Que el Señor le bendiga. Ven a la iglesia de Cristo, ven donde seas feliz. Otro sitio nunca encontrarás, cual iglesia de Cristo el Señor.